Bueno, empecemos, son y 10. Bueno, como les decía, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia del seminario virtual. La verdad es que durante la pandemia hicimos muchas cosas y estamos muy contentos. Hicimos vivos de Instagram, distintos temas, estuvimos trabajando hace poco, y que se los recomiendo, una actividad con los residentes culturales del museo sobre unas visitas mediadas sobre la identidad rosarina y sobre lo colonial, que es muy recomendable para grupos pequeños, pero que por favor inscríbanse, y ya vamos a empezar a trabajar con los colegios. Y en esta nueva etapa que nosotros le denominamos de formación, vamos a empezar con algunos seminarios virtuales vinculados a los temas y a las colecciones de la colección. Y en tanto pensando yo como antiguo investigador del museo, siempre como fue una premisa para mí que antes de investigar cualquier colección uno tiene que saber de qué iba el museo, ¿no? De cuál era el marco en el cual se había creado la historia del museo, para poder comprender por qué las colecciones estaban dentro, por qué estas piezas estaban dentro de las colecciones. Y por eso nos pareció muy importante tener a Elia Blasco con nosotros para que justamente nos cuente la historia de los museos históricos en Argentina. Con todo lo que eso implica, además de los museos históricos, ¿no? Que siempre fueron como, en un momento fue un gran apogeo de los museos históricos, fueron los museos más importantes, y con el paso del tiempo fueron quedando bastante opacados y los museos de bellas artes se convirtieron en los museos. Y en parte nosotros como museo histórico queremos que vuelvan los museos históricos y los vamos a intentar de comprender y analizar históricamente. Entonces, por eso está Elida acá. Elida es profesora y licenciada de la Universidad de Luján, hizo el doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires, y se doctoró, y su libro fue publicado, que se lo aprovecho que no es como que no se ve al revés, pero es su libro donde está publicado, acá justamente en Rosario, en Prohistoria Ediciones, que se llama Un museo para la colonia, el Museo Histórico y Colonial de Luján, 1918-1930, y ahora es miembro del CONICET y trabaja en el Instituto Ravignani, ¿no? Estaba radicada ahí, primero tenía una radicación en el archivo del Museo de Luján y ahora está en el Instituto Ravignani. No tengo nada más que agradecerle a Elida que nos acompañe. Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Al final de esta primera clase, que le podemos llamar, tenemos un listado bibliográfico que hizo Elida que les podemos repartir sobre lo que se investigó en Argentina sobre los museos de historia, sobre las colecciones, sobre algunas cuestiones. Elida trabaja mucho, diferentes temas que tienen que ver con el patrimonio histórico argentino, el tema de los árboles históricos, el tema de las reliquias, que va a ser su nuevo artículo que se los recomiendo mucho, y que vamos a poder trabajar juntos en el Museo Marc, eso espero. Así que nada, los dejo con Elvia y les agradezco mucho que nos acompañen. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. ¿Me escuchan bien, no? ¿Está bien? Ok. Bueno, muchas gracias, Pablo, por haber pensado, la verdad, este curso, que parece que resultó exitoso, por lo menos por el número de gente interesada, la cantidad de preguntas y de demandas. Y esto es realmente interesante, tanto interés, que haya generado esto tanto interés, porque tal vez justamente radique ahí la cuestión, ¿no? ¿Qué es un tema? Como bien decía Pablo, es un tema, la cuestión de la historia de los museos históricos, que en realidad es un poco un área de vacancia, ¿no? Es un tema que por lo general no vemos en general puesto así en discusión, no hay demasiado debate sobre esta cuestión. En realidad se reflexiona poco, se ha reflexionado poco sobre la historia de los museos de historia. Y esto es como curioso, o por lo menos para preguntarnos, para poner sobre la mesa este tema. En los últimos 30 o 40 años, la historiografía argentina, en la Argentina, se ha ocupado, si hay algo en los últimos
10 años, por ejemplo, de historia cultural, es un tema que ha abundado, las investigaciones han proliferado, se han abierto áreas de investigación que hasta hacía unos años no estaban en la agenda. Se han hecho historias sobre las bibliotecas, empezando por las bibliotecas populares, la historia de las universidades públicas, la historia de los archivos, la historia del sistema escolar, de las escuelas. Tanto es así que hay historias sobre revistas culturales, sobre eventos, diferentes tipos de manifestaciones culturales, y lo que vemos es que la historia de los museos, hace relativamente poco que se está abriendo un camino, que se está abriendo pasos, se está abriendo un camino. Hay que decir que la historia de los museos se han empezado a investigar desde el interior, se ha empezado a reflexionar sobre ellos desde el interior de las propias disciplinas. Por ejemplo, desde la historia del arte, los historiadores de arte han reflexionado, han empezado a ver hace unos 20 años, tratar de explorar los archivos institucionales de los primeros museos de arte, el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo. Acá tengo muchísimos colegas para nombrar, que han hecho realmente investigaciones pioneras sobre esto. No puedo dejar de mencionar un trabajo realmente pionero de María Teresa Constantín, por ejemplo, en 1999, cuando el tema de los museos, de la investigación sobre los museos todavía no estaba puesto en agenda. Esta es una investigación realmente hermosa sobre el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, en Santa Fe. Y entonces, ese trabajo, por ejemplo, si uno lo lee desde hoy en día, uno puede ver que en ese trabajo de María Teresa Constantín de 1999, ya se ven muchas puntitas, muchas preguntas, una agudeza en la reflexión, que lo único que había que hacer era tirar de uno de cada una de esas puntas que María Teresa tiraba en ese trabajo, investigaba con el estudio de caso de ese museo, y que recién hoy en día podemos empezar a desandar. Entonces, como siempre, uno como investigador siempre tiene que decir, ¿no? Las investigaciones de hoy se basan en lo que otros colegas hace años tal vez han hecho, y eso no fue rescatado en su momento. Bueno, hoy en día sí esos trabajos nos sirven como punta de lanza para armar una explicación mayor. María Teresa Constantín, por supuesto, Marisa Baldassarre, Talía Bermejo, Laura Malosetti, por supuesto, la gran maestra Laura Malosetti, han reflexionado sobre los museos de arte y la historia de esas instituciones. Otra rama de las investigaciones que se han abierto, más o menos en el 2000, 2002, 2003, Irina Pogorni, desde el campo de la historia de la ciencia, y su grupo de investigación de becarios y de tesistas, han empezado a hacer, allá hace 20 años, parece que fue ayer, pero hace 20 años ya, la historia de la reconstrucción de la historia de los museos de La Plata, el etnográfico, el museo antropológico, etcétera, etcétera. Museos vinculados sobre todo a la historia natural. Museos que no habían sido explorados desde el punto de vista de su archivo institucional. ¿Quiénes eran esos coleccionistas? ¿Cómo actuaban esos coleccionistas? Entonces, otra vez, volvemos a encontrar que es las disciplinas, en este caso desde la historia de la ciencia, desde la biología, la antropología, han reflexionado ellos para esas ciencias, era en realidad y sigue siendo un espacio vital de trabajo de los científicos. Los arqueólogos, los antropólogos acuden al museo, igual los artistas acuden al museo, o a los museos, con una visión, es como una especie de trabajo de campo, que se hace, y bueno, y entonces
absolutamente vinculado al desarrollo de estas disciplinas. Lo que pasó con la historia, con los museos de historia, en realidad fue un poco más tardío, esta reflexión desde adentro de la disciplina de la historia, tratar de ocuparse, de explorar, de vincular la construcción de la disciplina, la producción historiográfica, con los museos de historia. Esto fue mucho más tardío. Para darse una idea, recién en el año 2011, tenemos, en el 2010, publicado en el 2011, tenemos la primera investigación terminada de Carolina Carman, que ahora es actual directora del Museo Roca, de Buenos Aires. Tenemos la investigación sobre la primera investigación relevando archivo documental, institucional, sobre el Museo Histórico Nacional. Fíjense, esto es como una paradoja. Recién en el año 2010 se pudo escribir los primeros 10 años de funcionamiento del Museo Histórico Nacional. Lo escribió una persona que estaba haciendo su investigación en una tesis de licenciatura en Historia. Entonces, en este mismo momento, yo estaba haciendo la investigación sobre el Museo de Luján. Entonces, hay una coincidencia ahí de modos de abordar el tema de la historia de los museos, que es en realidad muy incipiente. Ahí lo sumo a Pablo Montini, que ya venía trabajando justamente en Museo Marc, y la formación del Museo Histórico de Rosario, y entonces ahí empezamos a dialogar, o por lo menos yo lo sentí, no sé si realmente fue así, pero yo lo sentí de esa manera. Digo, empezar a encontrar gente desde la historia, profesores de historia, investigadores de historia, que nos empezamos a interesar en los museos propios de nuestra disciplina. Pero esto no fue, no es que tenga una larga tradición, justamente hace pocos años que esto fue dándose así. Después tenemos el Museo de Corrientes, María Núñez Camelino, Gabriela Quiñones, también han elaborado investigaciones e historias han reconstruido los primeros años de funcionamiento de los museos de Corrientes, por ejemplo. Sin embargo, queda mucho por hacer. Como ustedes están viendo, queda muchísimo por hacer. Es una agenda que tenemos de acá en adelante, y ojalá de gente que se está interesando, que tal vez quiere escuchar, o tal vez nosotros lo que apostamos por ahí es que esto se empiece a mover y surjan intereses, surjan futuras investigaciones, surjan interés de algunos becarios, de algunas personas que quieren hacer investigación. Bueno, tienen acá un campo abierto para iniciar investigaciones de caso con los museos históricos, que realmente queda mucho por hacer. En realidad, lo que estoy haciendo yo en estos 2 últimos años, por ejemplo, que es lo que más o menos vengo a compartir con ustedes en este día, es justamente qué estoy tratando de armar. Estoy tratando de hacer una síntesis en base a las investigaciones propias sobre el Museo de Luján, sobre el Museo del Cabildo, sobre la Casa Histórica de Tucumán, el Museo Sarmiento, las investigaciones propias sobre museos históricos que he venido realizando en estos últimos 10 años, sumar todos los aportes de mis colegas, tanto ya sea quienes han investigado museos históricos, como quienes han investigado los museos de otras disciplinas. Y en este momento, en este último año particularmente, me agarró la pandemia, así que me obliga a quedarme en casa tratando de compaginar esto. La idea es terminar de elaborar un libro, pero en realidad es armar. Esto es lo que quiero transmitir. La idea es armar como si fuese una especie de rompecabezas, porque lo que tenemos hasta ahora son varios estudios de casos,
varios, obviamente no la totalidad. Entonces, tenemos varios estudios de casos de museos de arte, de museos de arqueología, de museos de antropología, una gama bastante amplia de museos históricos, y entonces lo que estoy tratando de hacer es de reconstruir una historia de cómo fue el proceso de surgimiento de los museos, básicamente haciendo un recorte en los museos históricos, que es mi disciplina y es mi saber específico, pero tratando de involucrar a los demás museos, es decir, armar una historia que me parece que todavía no está armada, no está contada, y lo mío es un aporte, insisto en esto, provisorio, porque todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, lo que quería contarles de estas 2 jornadas era esto, parte un poco de la investigación que estoy llevando a cabo, ilustrativa, tratando de hacerlo un poco más ameno que lo que uno por ahí escribe como para el campo académico. Pero quería centrarme en esto, la reconstrucción de una historia que yo más o menos ubico entre mediados del siglo XIX, en 1850 aproximadamente, porque no es un año específico, y mediados del siglo XX. ¿Sí? Es una historia a largo plazo de estos 100 años, para tratar de ubicar a lo largo de estos 100 años cómo fue surgiendo, cómo se fue organizando, cómo se fue manifestando este proceso del interés de los funcionarios, ¿sí? De la gente, en realidad, de la gente del común, en realidad, por las colecciones históricas, por los museos de historia. ¿Por qué? Esto me parece que puede ser central. ¿Qué es lo que puede aportar una investigación de este tipo? Que esto por ahí me parece una cuestión relevante para poner sobre la mesa y para poner a discusión. Lo que, más que respuestas, a mí lo que me interesa en este momento de mi investigación y del el momento que no era lo que me pasaba cuando estaba estudiando investigando sobre el Museo Daondo, pero en este momento que tengo un marco más general de cómo fue este proceso, yo lo que quiero es plantear preguntas, estirar preguntas y ponerlas en discusión. Porque lo más probable es que mi investigación no tenga todas las respuestas, ni mucho menos. Por ahí puede tener algunas respuestas, puede dar alguna respuesta provisoria. Pero lo que me interesa es plantear preguntas que hasta el momento me parece que no fueron como planteadas o tiradas al campo del debate público, y me parece que se puede recoger y hacer de esto un debate, ¿no? Poner en discusión algunas cosas. Por ejemplo, una de las preguntas que yo quisiera poder responder o poner sobre la mesa es tratar de situar y de ubicar en qué momentos o en qué periodos de la historia, en la historia argentina, se fundaron más museos. Más museos en general y más museos de historia en particular, si quieren. Bueno, esta es una pregunta, ¿no? Si uno dice, a ver, porque uno por ahí en el sentido común dice, bueno, en este gobierno, bueno, hace no sé cuántos años que no se funda un museo, o sí, se fundaron 2, o se fundaron 4. Claro, es lo que uno recuerda, y uno juzga o trata de interpretar a través de los datos que tiene hoy en día. Pero digo, ¿y si ponemos esto en el largo plazo? ¿Y si tratamos de ver, a ver, en qué momentos de la historia esto empezó? ¿Tuvo mayor o menor alcance? ¿Tuvo mayor o menor interés para algunos gobiernos o para algún periodo de la historia en particular? ¿Y por qué si es que se dio así, por qué se dio así? ¿Por qué en algunos momentos los funcionarios públicos deciden o promueven la instalación de museos y en otros no? Digo, esto me parece importante como para ponerlo, ¿no? en discusión o por lo menos para entenderlo desde un sentido crítico. Otra cosa que a mí esto, creo que lo hemos discutido alguna vez con Pablo, y él me ayudó a entender algunas cosas, y
Y dije, pero mira qué bien, qué idea. Y entonces, en conjunto, tratar de interpretar. Por ejemplo, el nombre de los museos. ¿Por qué en la Argentina, por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, nosotros es un sentido común, o a nosotros nos parece absolutamente normal y natural que le llamemos museos, o hablemos de museos históricos? Nadie cuestiona que se llamen museos históricos, mucho menos Museo Histórico Nacional o Museo Histórico Provincial. Pero es de aquí que si hacemos un ejercicio mínimo y googleamos en algún país europeo, España, si quieren, no sé, Alemania, Francia, y tratamos de determinar cuál es el Museo Histórico Nacional de España, o el Museo Histórico Nacional de Francia, no vamos a encontrar que existen museos históricos. En Europa generalmente los especialistas hablan de museos de historia, no museos históricos, mucho menos museos históricos nacionales o provinciales. Entonces, esta cuestión del nombre de museo histórico o museo de historia es algo, es alguna cuestión que tenga que ver solo con el lenguaje, con la manera de hablar nuestra en Argentina, en Brasil. ¿Es importante esta diferencia o no es importante? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué museos históricos? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Esto es importante? ¿No es importante? Otra pregunta que se me viene: ¿por qué es absolutamente normal o común o aceptado, sin ningún tipo es decir, todos entendemos cuando hablamos de reliquias históricas o de que los museos históricos tienen reliquias? Bueno, esto es una cuestión que me parece, para mí, como investigadora, para problematizar. Por ejemplo, todas las existencias o las colecciones o las piezas que se exhiben en un museo histórico son reliquias. ¿Hay algunos que son reliquias y otros no? ¿O usamos el término reliquia porque por algún modo, por alguna manera que no sabemos diferenciar bien? Yo he hecho la búsqueda, por ejemplo, por Google, y uno pone reliquia histórica. Ustedes saben que no es tan común que en otros países se hable de reliquias históricas. Entonces, uno va aceptando o va incorporando nociones que hoy nos parecen del sentido común, pero que en realidad tienen una historia. Y yo lo que trato de entender es de dónde viene esto. ¿Por qué para nosotros es común hablar de este tipo de reliquias históricas? Y si uno va a España y le dice a alguien la reliquia histórica tal, no nos entendemos, estamos hablando por ahí de otras cosas. Entonces, ¿qué hay atrás de esto, no? Bien, entonces, estas son algunas de las cuestiones que me gustaría que mi investigación pudiera tirar sobre la mesa y abrir y discutir abiertamente, bueno, estos temas, ¿no? Que por ahí, insisto, no tendré las respuestas, pero sí poner la discusión sobre la mesa. Bien, y ahora, entonces, lo que le quería contar es justamente, a ver si logro compartir pantalla sin problema, para que ustedes vean el estado de situación de mi investigación. A ver. Ok, ahí está. ¿Está bien? Ok. Bueno, yo les quería compartir este cuadro, porque digo, simplemente, esto es una imagen ilustrativa de cómo estoy trabajando en este momento, qué es lo que estaba haciendo en estos últimos años. Y que
en que es todo, es como les dije, basándome en investigaciones previas de mis colegas, investigaciones propias, tratar de ubicar los museos que se han ido investigando, que hemos ido investigando, hemos tenido información, hemos tenido investigación sobre estos museos, ir situando el año de creación de este museo, de estos museos, el año de inauguración de estos museos, el espacio, es decir, la ciudad en donde fueron surgiendo estos museos, y en todo caso, que en este cuadro no está bien definida, pero la sede, ¿qué tipo de sede? Si era un edificio construido, si era un edificio utilizado y refuncionalizado. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es este gran listado de museos, que insisto, es provisorio, y que tal vez con la ayuda de otros investigadores que vayan, que estén interesados, que tengan información sobre otros museos que seguramente en mi lista no estén, ir sumando, ir haciendo un listado completo, lo más completo posible, de instituciones, cuándo han ido surgiendo, cómo han ido cambiando de nombre, cómo han ido evolucionando. Esto, por ejemplo, yo le puse esta primera etapa, o el primer periodo, que estoy tratando de reconstruir, es un periodo que va desde 1850, desde desde mediados del siglo XIX, hasta aproximadamente 1916. En estos años, yo lo que veo, lo que he visto hasta ahora, es que se han organizado una serie de museos. Lo que ustedes ven en letra roja son museos de carácter, las colecciones son de carácter general, son los antiguos museos generalistas, el Museo Público de Buenos Aires, de Paraná, de La Plata, el Politécnico Provincial, fundados, organizados en el siglo XIX, y cómo a medida que va transcurriendo y va avanzando el siglo XIX y empieza el siglo XX, cómo se van constituyendo los museos, lo que se llaman museos de tipo histórico, o con colecciones asociadas a la historia o al componente histórico, que es lo que ustedes ven en color azul. Mientras tanto está el Museo Etnográfico, el de Bellas Artes, etcétera, que son museos asociados a otras disciplinas. Entonces yo lo que estoy tratando en este momento de organizar son estos tres periodos. Este es un primer periodo en donde han surgido los primeros museos. Esto lo vamos a ver más detenidamente en un segundo. A ver si puedo avanzar con la diapositiva. No me está... Ahí está, a ver, ok. Ahí está, este es un segundo momento donde yo estoy ubicando en este cuadro los museos que han surgido, que han ido evolucionando, se han ido conformando entre 1916 aproximadamente y 1938, en un contexto de lo que yo le llamo museografía moderna para una tradición conservadora, en los años de entreguerra, en un contexto de gobiernos conservadores en general en la Argentina y en el mundo, contexto de entreguerra. Pero lo que yo estoy viendo en este cuadro, en donde estoy tratando de situar cuáles son los museos que han surgido en este momento, es que van a proliferar, o se van a multiplicar en comparación con el periodo anterior. Estos van a ser solo 22 años, y en 22 años ustedes van a ver cómo se multiplican a mucha más velocidad la cantidad de museos, a la vez los de tipo históricos. Entonces, este es un segundo periodo. Que ¿por qué termina? ¿Por qué yo lo corto, o ha decidido cortarlo en 1938? Simplemente o nada más y nada menos porque en ese momento, en 1938, es donde se organiza la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que hoy ya no lo conocemos con ese nombre, esa institución.
ha cambiado de nombre y ha dejado afuera de su órbita a los museos históricos, pero esa institución surgió justamente vinculada a los historiadores en 1938 y para fomentar, a ver si puedo, ahí está, para fomentar que los museos históricos se pusieran al servicio del nacionalismo y de la historia patria. Este es un tercer periodo, entonces la Comisión Nacional de Museos va a organizar hasta 1945 una serie de museos históricos mucho más densa, mucho más abigarrada, mucho más expandida, si quieren, por el interior del país, con un objetivo mucho más fuerte y preciso, que era justamente que los museos sirvieran, tanto se pusieron junto con la escuela, que eran los dos pilares fundamentales para divulgar, para fomentar la historia patria y para dar a conocer justamente la historia patria, ¿no? Entonces, en estos, fíjense como en estos 7 años que yo sitúo en este cuadro, lo que voy a ver es cómo en estos 7 años van a proliferar muchísimos museos históricos más. Se van a organizar muchos más museos y después vamos a ir viendo en el próximo encuentro, que termina en este periodo, cuáles van a ser las características específicas de los museos en este periodo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tratar de mostrar a simple vista, viendo estos tres cuadros así, de abuelo de pájaro y de carácter de una manera muy rápida? Dos conclusiones como generales, así para tirar como para dos puntas para después ir desilvanando. Que, insisto con esto, que ya lo dije, pero lo refuerzo, que existen contextos políticos, sociales y culturales a nivel local, propiamente argentinos, propiamente locales, que promovieron en mayor o menor medida la organización de museos. En algunos momentos se promovió más, en algún momento esto tuvo éxito, en algún momento estos museos pasaron a ser exitosos, algunos sí, algunos no, pero no fue siempre igual. Hubo cambios, hubo historia, hubo proceso histórico, que en general lo que sí es importante marcar es que el contexto político, la coyuntura política del momento de organización de estos museos va a ser como muy importante, no sé si determinante, pero los museos surgen en un contexto político determinado, no en cualquiera. Y esto me parece como muy, muy relevante. Y la otra conclusión o la otra idea que pueden surgir a través de este paneo abuelo de pájaro, es que los museos nos dicen mucho más del periodo, del periodo de la historia en el que fueron fundados los museos, pienso yo, es una primera conclusión, nos dicen más de esa época de la fundación que de las colecciones que exhiben o que llegan a ese museo y que son exhibidas. Por ejemplo, digo, para ver algo que sepamos todos y reflexionar en algo que más o menos sabemos todos. El Museo de Luján, que creo que es conocido y por muchos y muchas de nosotros, fue organizado en 1923, se abrió al público en 1923. Se abrió al público con el título, el nombre de Museo Histórico y Colonial. Ahora, para mí, el Museo de Luján, organizado, abierto al público en 1923 y con asistencia masiva durante la década del 30 y del 40, me dice mucho más, si yo investigo ese museo, de la Argentina de los años 30 y 40, o de los años 20, yo puedo entender la vida cultural de la Argentina de los años 20 o de los años 30, mirando por una ventana, como lo era el Museo de Luján, como lo es el Museo de Luján,
ese museo me va a explicar más de ese momento de la historia argentina que de lo colonial que se supone que son las colecciones que alberga o que exhibió y exhibe. Entonces, el Museo Histórico Marc, lo mismo, el Museo Histórico Provincial de Rosario, lo mismo. Digo, me va a situar en la década del 30, del 40. Me va a situar a Julio Marc en la década del 40. Y me va a explicar la vida de Rosario y la vida regional y los intercambios con Buenos Aires en la década del 40. Creo que me va a decir más de eso que de las colecciones que tiene el museo. O tal vez podemos balancear y poner en una balanza esas colecciones y esas piezas del arte colonial, por ejemplo, pero sin olvidar la década del 40, porque es una interacción necesaria y absoluta, me parece, y desde ese punto de vista yo lo trato de entender. Por eso me parece que si tomamos la decisión, quienes tomamos la decisión de reconstruir la historia de la cultura, que yo lo que quiero es reconstruir la historia material, de la historia cultural, a través de la materialidad y de la cultura material, a través de los museos históricos, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a estar trabajando como mínimo en 3 niveles, o en 3 tiempos. A ver si lo puedo explicar. En primer lugar, un nivel es la época en que fue creado el museo. No nos podemos olvidar o esto es el primer nivel. El museo de 1923, ok, situarnos en 1923. Ese es un tiempo. 23, 24, 25, 26, es decir, en qué momento el museo adquiere un funcionamiento estructural, ¿no? Cuando se empieza a consolidar como estructura. Bueno, eso es un momento. Después tenemos que situarnos también en la época a la que pertenecen las colecciones que ese museo va a exhibir, o que va a empezar a copiar, a acumular en su acervo, y después va a exhibir. Digo, el Museo de Luján como ejemplo, digo, y esto se puede hacer con todos los museos, digo, las colecciones coloniales, ok. Tenemos entonces que remitirnos sí o sí a la época colonial, o la época colonial, y ahí empieza toda la discusión, ¿qué era para Udaondo, para el director del museo, la época colonial? Situarnos en ese otro tiempo o etapa. Y después hay un tercer momento, que no nos podemos olvidar, que es la etapa de la transformación posterior de ese museo, tomando en cuenta la ampliación y la transformación de sus colecciones en los años posteriores, por ejemplo en la década del 40, 50 o 60, y ahí ya estamos hablando de otra historia, o de la época actual, de lo contemporáneo. Entonces, es un ejercicio sumamente difícil, sumamente complejo, pero que obliga, o por lo menos a mí como investigadora, siempre me ha obligado a prestar mucha atención y chequear y pedirle a colegas que por favor controlen y me ayuden a controlar, justamente que yo esté trabajando bien con estos tiempos y que no esté cometiendo lo que comúnmente a uno por sentido común o por la propia lógica del pensamiento puede pasar que no suceda, es que es cometer anacronismos. A mí me ha pasado, digo, experiencias personales pilas, montones, de cometer anacronismos, es decir, tratar de forzar cuestiones. Por ejemplo, con el Museo de Luján, insisto en esto porque fue mi tesis, pero digo, situemos otro, el Museo Histórico Nacional, 1890. ¿Cuándo estaríamos cometiendo un anacronismo? Cuando estamos tratando de investigar y de reflexionar, tratando de hacerle decir a Carranza, Adolfo P. Carranza, que era el director de 1890, quien formó ese museo, que debería haber actuado con la lógica que actuamos hoy con los contemporáneos para dirigir o para exhibir en los museos o para gestionar un museo.
¿no? Entonces tratamos de pensar, no, el museo histórico, Carranza no hacía tal cosa, no conservaba de manera correcta, no, es que no lo voy a conservar porque no era, porque en 1890 su lógica de la mirada de Carranza, el objetivo de Carranza, las prácticas que se llevaba a cabo al interior de ese museo no era la contemporánea, era la propia de 1890. Entonces, esa manera de cometer anacronismos es absolutamente común. O pensar, por ejemplo, cuando uno piensa, bueno, el Museo Histórico vamos a ir al Julio Marx de Rosario. Entonces, el Museo de Rosario, siempre uno va a la página inicial del museo y por ahí uno piensa que el museo nació con las salas, ¿sí? Que con las 10 salas, digo, se me ocurre cualquier cosa decir, pero las 10 salas que están exhibidas, ¿sí? o que se describen en la página del museo. Eso me ha pasado en muchísimos museos. Pensando que esa es la organización inicial que con esa colección se inauguró en 1939. Y entonces si uno va y se mete en la historia del museo, va a entender que las colecciones no fueron siempre las mismas, y las que hoy vemos, o las que hoy exhibe ese museo, fueron mutando, fueron cambiando. Entonces hay veces que nosotros tenemos una tendencia, digo nosotros porque es como funcionamos inevitablemente, tratamos de pensar de que siempre fue igual. Bueno, no, tratar de buscar el origen y cómo fue cambiando esa institución de los años 40 al día de hoy. Esto es algo que necesitamos meternos en la cabeza quienes nos aproximamos a los museos, y no solo para investigar, sino para, como simple espectador o visitante de un museo, tenemos que por ahí tratar de hacer el esfuerzo, sobre todo en los históricos, de meternos con este tipo de preguntas. Bien, para pasar entonces rápidamente al tema más, a ver, ahí está, al tema más concreto que tiene que ver con la organización de los museos a lo largo de la historia, les proponía partir de esta imagen, preciosa imagen, ahí tienen los datos, que yo siempre quiero citar de dónde saco la información, y esta es una investigación de 2 investigadoras preciosas que tiene el Museo Histórico Nacional, que han hecho una investigación sobre colecciones textiles, muy, muy, muy valiosa, una investigación, por supuesto, quien trabaja en museos sabe que se junta la pieza con toda la información de archivo vinculada a esa pieza, cartas de donación, etcétera, todas referencias que permiten reconstruir la historia previa del objeto, previa a la llegada del museo, a la llegada al museo. Entonces es algo absolutamente rico. ¿Por qué quiero partir de acá? Porque lo que me interesaba era tratar de plantear qué pasaba en la Argentina, en el siglo XIX, antes de la existencia de los museos históricos. Porque está bien, nosotros vamos a partir de los museos históricos, pero ¿y antes? Antes de 1889, ¿qué pasaba con los objetos? Pasaba simplemente que las familias, haciendo una síntesis muy grande, colonial y después del Estado independiente, que tenían posibilidad de guardar en sus casas objetos que consideraban de algún afecto, por algún afecto personal, representativo, lo guardaban como recuerdo personal en sus viviendas, en sus casas, en sus cómodas, en sus espacios de intimidad. Es el caso de este abanico del cual se extrajeron lentejuelas para confeccionar la bandera de los Andes, que obviamente que acompañó el cruce de los Andes en 1817, fue confeccionada en la casa de Laureana Ferradi de Olazábal, que por entonces era una
jovencita de 13 años. Entonces, San Martín, junto con Remedios de Escalada y obviamente otras señoras de la élite de la época en mendocinas, en la casa de Laureana y de los padres de Laureana, y Laureana estaba presente, ayudaron a confeccionar la bandera de los Andes. Entonces, de este objeto, Laureana sacó, según la documentación que existe en el museo, sacó lentejuelas para bordar esa bandera. La bandera, por supuesto, siguió su curso, hizo el cruce de los Andes y llegó, etcétera. Entonces, sabemos más o menos la historia de las banderas y de la bandera de los Andes. Ahora, sabemos poco de este objeto porque este objeto no era, en realidad, no era relevante para la época. Lo guardó esta chica, Laureana, de 13 años, como recuerdo personal. Lo guardó en su cómoda y lo mantuvo como recuerdo de ella, del paso de San Martín por su casa, etcétera, etcétera. Lo guardó en su cómoda hasta que falleció en la década de 1870, más o menos, como recuerdo de familia. Entonces, a la muerte de Laureana, fíjense, desde los 13 años a los 70 años, creo que 73 años vivió esta señora. Cuando falleció esta señora, como pasaba con otros legados, pasó este objeto a manos de su hija. La hija de Laureana lo donó al que ya existía en 1898 el Museo Histórico Nacional. Y entonces se lo entregó a Carranza. Pero ¿qué quiero como objeto valioso? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si no existían museos históricos, ni objetos históricos, ni reliquias históricas en los contemporáneos, en el 1860, en 1820, en 1830, en 1840, guardaban sus recuerdos personales, recuerdos de familia en sus domicilios, en sus hogares, quienes tenían posibilidad de tener hogares donde resguardar estos objetos, que no eran la mayoría de la población, por supuesto, eran los sectores medios y acomodados, no funcionarios, etcétera, etcétera. Como pasa hoy en día, ¿no? No todos tenemos lugar para guardar este tipo de objetos. Este objeto era un recuerdo de familia. Este otro objeto, conocido por todos, es también un recuerdo de familia, un recuerdo personal, el famoso sable de San Martín, un recuerdo que San Martín guardó como recuerdo personal. Fíjense, dice, se lo llevó a Francia como recuerdo para algún nietecito si es que lo tengo. Así decía la fuente, la carta que envía San Martín pidiendo que por favor le lleven su sable a Francia. Como recuerdo. No habla, San Martín no habla de su sable ni como reliquia, ni como objeto histórico, simplemente como recuerdo. ¿Qué pasó? San Martín lo legó, antes de morir, por supuesto, en 1844, lo legó a Rosas, ¿sí? Al gobernador, por entonces gobernador Juan Manuel de Rosas, quien lo tuvo en su poder desde 1850, ¿sí? El sable viajó desde Francia a Inglaterra hasta la muerte de Rosas. Cuando murió Rosas, el sable pasó a sus descendientes, por supuesto, a Manuela Rosas, a su hija y a su yerno. ¿Cómo qué? Como recuerdo de familia. No pasa ni como, las fuentes no hablan ni qué es un objeto histórico, ni de qué es una reliquia. Es un recuerdo de familia. Pero ¿qué pasa? Una vez armado el museo, una vez el museo puesto en marcha, Adolfo Carranza se lo pide a los propietarios, la familia Rosas, se lo pide para que lo done, por favor, al Museo Histórico Nacional. Entonces, el museo llega, el objeto llega en 1897 y poco después es trasladado al Museo Histórico Nacional para ser expuesto ya en ese momento, 1897, ahí sí,
como reliquia de San Martín. Pero entonces lo que me interesaba mostrar es cómo el recuerdo, al principio los objetos para los contemporáneos son recuerdos y recuerdos de familia. No son para ellos reliquia. La cuestión de la consagración del objeto para estar en un museo es posterior. Y entonces lo que me interesaba es situar en qué momento estos objetos, que son simplemente recuerdos, objetos como unos objetos contemporáneos que uno puede querer mucho y darles algún significado especial afectivamente, como después, muchos años después, se transforman en otra cosa y adoptan otro sentido. Entonces, hasta acá estas cuestiones vinculadas a los objetos. Ahora, no hay museo. Hasta este momento, no, olvidémonos de la última parte donde habla del Museo Histórico Nacional, pero no hay museos. Y la cuestión de que los museos no surgen de un día para el otro. Los museos históricos no es que hay una idea de vamos a crear un museo y en un año surge. Generalmente lo que antecede a todo museo, ya sea histórico o no histórico, lo que antecede a los museos son las exposiciones. Las exposiciones son instancias en donde determinadas personas, generalmente promotores, científicos, artistas, etcétera, gente de la élite, ilustrados, eruditos, políticos, funcionarios del Estado, deciden por algún motivo especial organizar exposiciones, primero exposiciones temporarias. Para organizar exposiciones temporarias, que parece algo muy simple, primero, como no hay un museo previo, hay que recolectar los objetos que están en manos particulares o en instituciones, en diferentes reparticiones públicas por el país. Entonces, para organizar exposiciones, primero hay un trabajo previo de detección de cuáles son los elementos, cuáles son los objetos, y el momento apropiado para hacer una exposición. La primera exposición fracasada, partamos de esa base, pero no por eso menos importante, es una exposición fíjense, esto es palabras de los documentos, exposición de objetos de valor y carácter histórico, en 1869. Puse arriba en el texto el contexto político, porque no es para nada extraño. Justamente hay una relación entre el momento en que Andrés Lamas decide organizar esta exposición, que después finalmente no la puede llevar a cabo, pero entre el momento y el contexto político. El contexto político, estamos hablando de un momento de consolidación del Estado Nacional durante la presidencia de Sarmiento. El segundo presidente de un Estado más o menos unificado, pero en un contexto de las últimas guerras civiles, ¿sí? no es que ya está el Estado absolutamente consolidado y fortalecido, y plena guerra del Paraguay, es decir, antes de que finalice la guerra del Paraguay. En ese contexto, Andrés Lamas planea, bosqueja, nosotros lo que nos llegó hasta el día de hoy, lo que tenemos son borradores, es decir, sus escritos en borrador de una idea que a él que tiene idea de poder concretar, porque finalmente no lo hace, pero lo que nos llega son esos escritos en borrador. Y en esos escritos en borrador, él proyecta una exposición, fíjense el nombre, de objetos de carácter y valor histórico que representaran las glorias del país. Ahí están señaladas más o menos los objetos que él en ese momento consideraba glorias del país o representativas de la época, de las glorias del país, para dos momentos: la época colonial y los años de la Revolución de Independencia.
que fíjense lo importante de este dato, para Lamas, en 1869, la exposición tenía que llegar desde la época colonial, desde el Virreinato del Río de la Plata, hasta 1816. Esa era, para él, en ese momento, el tiempo histórico que había que reflejar en esa exhibición de objetos históricos. Y lo que, no mucho más, no llegar, por supuesto, no había ni referencias a San Martín, ni al cruce de los Andes, ni mucho menos a las guerras civiles, ni a Rosas, ni a mucho menos. ¿Sí? Cortaba, según su idea, en la época, en 1816. Y acá me quería detener en esta cuestión del sentido del adjetivo histórico, porque Lamas es el que dice en 1860 objetos de valor y carácter histórico. Entonces, si nosotros, yo hice el ejercicio de tratar de entender qué quería decir Lamas cuando decía histórico. Y yo traté para eso, una cuestión, me fui al diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, en 1870, si yo voy y busco 1870, que es histórico, me va a decir cuestiones relativas a la historia, o relativo a lo histórico, o a la historia, en sentido general y amplio. Pero ¿qué pasa? Si yo hago el ejercicio de ir a la RAE, de bucear en ese mismo diccionario en los años posteriores, en 1918, 1920, voy a encontrar, que ahí tienen señalado la segunda acepción que empieza a aparecer cuando yo voy a buscar histórico. Me aparece como lo consagrado, me aparece una definición, una definición de objeto consagrado, además de relativo a lo histórico, o a la historia, lo consagrado, lo digno de figurar en la historia. Entonces, ¿cuál es una de las mi primera hipótesis que puede surgir con respecto a esto? Que sabemos que el diccionario, que todo diccionario, recoge la acepción muchas décadas, incluso décadas después de que esa acepción, esa palabra, se está usando. ¿No? Ahora tenemos pilas de discusiones de si la Real Academia va a aceptar tal o cual palabra, pero esas palabras ya se están usando, y esos sentidos ya la gente, la cotidianidad, ya la estamos usando. Bueno, mi hipótesis es que en 1870, Andrés Lamas y los eruditos, por lo menos los eruditos, la élite, los funcionarios cercanos al Estado, a los estados provinciales, al Estado Nacional, estaban entendiendo el adjetivo histórico como aquel objeto digno o aquel objeto consagrado o digno de figurar en la historia. Por eso habla de las glorias del país. Entonces, ¿se acuerdan que al principio de la charla iniciamos con esta cuestión de por qué museo histórico? Bueno, me parece que acá hay una clave importante, porque hacia 1870, antes incluso de que se organizara el museo, hay una asociación entre el objeto histórico, es aquel objeto que es digno de representar a la nación, a las glorias del país, de esta nación que está absolutamente en construcción. Pero estamos muy lejos todavía de consagrar, ¿sí?, la cuestión de los objetos o de las reliquias. Paso muy rápido por esto, porque si no se me va a acabar el tiempo muy rápido, pero fíjense, en el mismo momento que Lamas está planeando esa exposición, que finalmente no se logra hacer, porque está la guerra del Paraguay, porque por X motivo que todavía no logré averiguar bien, pero no hay exposición histórica. En ese mismo año, Paganelli está retratando
la fachada de la casa, de la hoy famosa casa, donde se declaró la independencia. Obviamente Paganelli no sabía que esta foto se iba a convertir en icónica. Retrató la casa porque estaba derruida y estaba ya a punto de tirarse abajo, de terminar en ruinas. También retrató el Salón de la Jura. Pero lejos estaban los funcionarios del Estado de querer conservar esa fachada, o por lo menos la fachada de este edificio. Este es el edificio que compró, es esa misma casa comprada por el Estado. ¿Para qué? No para hacer un museo ni para conservarla, como para venerarla, para conmemorar, ni mucho menos, para hacer un correo. El edificio de correos, de estilo moderno. Por lo tanto, es esa misma fachada, es la que estamos viendo, tirada abajo y construida nuevamente en 1800, esta foto es aproximadamente de 1900, pero el Estado compró esa casa en 1875. Entonces, lejos estaba de querer preservarse, pero no porque la gente era mala, esto me parece que es entender la discusión, no por maldad, no por, simplemente porque la preocupación de las élites en 1870, en 1880, no estaba en conservar los edificios, estaba en consolidar un Estado que no estaba consolidado, en organizar un Congreso, los poderes del Estado, en armar un ejército nacional, en construir escuelas, eso sí, para fomentar la educación, para que los ciudadanos pudieran leer y escribir, pero no estaba la prioridad no estaba puesta en construir museos ni en conservar edificios. Este es el edificio clásico del Cabildo de Buenos Aires. Lejos estaba en este momento, en 1870 y en 1880, la idea de armar un museo de esto, ni de dejar el edificio para que la gente conmemore frente al edificio, ni recuerde el 25 de mayo frente al edificio. De ninguna manera. Esto funcionaba como cárcel. Seguía funcionando como cárcel y se empezó a remodelar, la última remodelación, 1875 creo, de la torre y del eje principal del edificio para los tribunales de justicia. Pero nada tenía que ver la cuestión de la conmemoración, de tratar de preservar el escenario, nada. Las prioridades eran otras en este momento. Entonces, fíjense, esto sí, acá está, sí, la segunda exhibición, acá llegamos a 1882, la segunda exhibición que sí se pudo concretar, la Exposición Continental de Buenos Aires, y otra vez insistió Andrés Lamas en hacer una exposición de recuerdos históricos. Otra vez, el contexto político era absolutamente fundamental en este contexto. Estamos en 1882, ya la primera presidencia de Roca, ya con una ciudad de Buenos Aires convertida en capital de la nación, ya un Estado nacional consolidado, y en ese contexto sí se concreta esta exposición de recuerdos históricos de Andrés Lamas. Y fíjense, acá la palabra exposición de recuerdos históricos. Una asociación entre recuerdos de familia, recuerdos personales, lo que era recuerdos de familia, ahora convertido en recuerdos históricos. Lo histórico, entonces, es asociado a los objetos consagrados, ¿sí? Objetos dignos de figurar en la historia. Y esto, acá entonces empieza la cuestión de la insertamos otro concepto, la reliquia. Las reliquias, no lo voy a resumir, pero simplemente una referencia. Las reliquias eran hasta
1890, se llamaba reliquias a los restos mortales, ¿sí? A las cenizas, a los restos mortales. Venía de la tradición del culto cristiano, por supuesto, pero el Dorrego, Dorrego, Lavalle, San Martín, no sé, Rivadavia, los documentos hablan de sus reliquias. Las reliquias de estas personas son personas públicas, son líderes políticos, militares, figuras públicas reconocidas, y estas reliquias, entonces a sus cenizas, restos mortales, se les llamaba reliquia. Pero fíjense, esto es súper interesante. En 1886, Dominga Josefa Balcarce, la nieta de San Martín, le escribe al ministro de Relaciones Exteriores, escribe al gobierno argentino, remitiendo, donando lo que ella calificó, ahí sí, esto es importante, las reliquias históricas del gran capitán. Sí, y eran los objetos que ella conservaba de su abuelo, que lo quería donar al gobierno argentino porque ella ya estaba muy, muy anciana y sabía que tenían que ir al Museo Público de la Argentina, al Museo Nacional de Argentina. Entonces, acá aparece, es la primera referencia que encontramos a reliquia histórica asociada a un objeto, o a un conjunto de objetos, en este caso a los objetos de San Martín. Entonces fíjense cómo se viene la cuestión de las reliquias, se mezcla la noción de las reliquias con la cuestión de la historia y de lo consagrado. Antes eran restos mortales, ahora empiezan a asociarse a objetos. Y acá tenemos, a ver, ay, me salté, me parece que una, a ver si podemos volver para atrás. Ay, no sé dónde tenía. Ah, esta. Justamente, esta sección quería mostrarles. Fíjense cómo, una vez armado el Museo Histórico, organizado el Museo Histórico Nacional, en 1889 tiene el nombre de Museo Histórico de la Capital, en 1891 Museo Histórico Nacional, y esto es lo importante, 1892, el decreto, el primer documento oficial, por lo menos encontrado hasta ahora, por nosotros, en este caso por Carolina Carman, quien hizo la investigación, aparece el decreto del Poder Ejecutivo Nacional diciendo: el Museo Histórico tiene el propósito de conservar las reliquias históricas de la nación. Acá entonces aparece la noción de reliquias históricas de la nación en un documento oficial, asociado a la vez al Museo Histórico Nacional. Y en 1897, ya a principios del siglo ya XX, Ernesto Quesada, por eso lo destaco en este momento, porque es el encargado, si quieren, de divulgar o de empezar a popularizar esta cuestión de la asociación entre Museo Histórico Nacional y reliquias. Porque él escribe dos textos fundamentales en donde asocia algunos objetos del Museo Histórico Nacional con la palabra reliquia. ¿Sí? No todos eran reliquias, algunas cosas sí. Y ya en 1901 escribe un texto diciendo las reliquias de San Martín, estudio de las colecciones del Museo Histórico Nacional. Y esto es, creo que voy a terminar con esto nada más, para que no sacar mucho tiempo. Si uno 20 años antes, en 1880, decía las reliquias de San Martín, en 1880, lo que el público, lo que los ilustrados, lo que la gente entendía, eran las reliquias de San Martín, las cenizas de San Martín que están siendo trasladadas en 1880 de Francia a la Catedral Metropolitana. Esas eran las reliquias de San Martín, los restos mortales.
En 1901, cuando Ernesto Quesada escribe este texto, ya las reliquias de San Martín dejan de ser los restos mortales en la catedral para ser parte de colecciones del Museo Histórico Nacional. Este traspaso de sentido, esta transformación de sentido en objeto de cuestión sagrada, religiosa, mística, que pase a los objetos de un museo, creo que van a determinar, o van a ser, no sé si determinar, pero van a ser absolutamente importantes para el devenir posterior de la concepción la concepción posterior, tanto del Museo Histórico Nacional como de los museos que siguen, que se forman en los años posteriores. Quiero terminar con con estas dos fotografías. 1916. Muestro esto porque es absolutamente increíble, yo esto no lo conocía. Fíjense, ya hay 4 museos funcionando, 3 museos históricos funcionando para 1916. El histórico, el Mitre, el de la Casa Natal de Sarmiento, y estos, ¿sí? 3 museos. Pero para el centenario de la independencia, en San Miguel de Tucumán se hacen algunos eventos culturales, por supuesto, para los festejos. Una de ellas consistió en la restauración del ingenio azucarero del obispo Colombres, y entonces la gente podía entrar a visitar este ingenio ya restaurado. Entonces ya empieza la museografía contextualizada, totalmente diferente a la cuestión de las reliquias que veíamos en el Museo Histórico Nacional, y esto es absolutamente maravilloso. El Museo Colonial y Museo Histórico, Casa Colonial y Museo Histórico con figuras de cera que después, pocos meses después, creo que dejó de existir y nadie sabe qué pasó con las figuras. Los maniquíes de cera. Es impresionante que en 1916 haya existido este tipo de San Martín en cera, instalado en un museo. Creo que no llamó, por lo poco que dice, que pude ver en el artículo, que es una de las pocas referencias de Páez de la Torre, que quien hace referencia a este museo de donde tomé las fotografías, no se sabe qué pasó después con este museo, pero aparentemente fue muy denostado por la sociedad de la época, que según mi intuición era demasiado moderno ver San Martín en cera, y no les gustó. Bueno, y evidentemente duró muy poquito ese museo, pero no podía dejar de mostrar esas imágenes porque eran impresionantes. Y esta es la última, con esto quería terminar. Fíjense cómo hacia la 1910, 1915, la multiplicación de reliquias históricas dentro y fuera de los museos. Por un lado tenemos las imágenes de los muñecos de cera, que no son reliquias dentro de un museo, pero sí la prensa de la época nos muestra cómo la palabra reliquia histórica empieza a aparecer popularizándose dentro y fuera de los museos. La bandera de los Andes pasa a ser llamada reliquia histórica. 2 reliquias, el tintero de Mariano Moreno y el escudo colonial de Buenos Aires, también son 2 objetos que estaban en el Museo Histórico Nacional, y la Caras y Caretas los llama reliquia histórica. La Casa de Tucumán y la mesa donde se escribió el himno también son llamadas reliquias. Pero también es llamado reliquia el chambergo de Mitre, el sombrero que usaba Mitre, y este es un artículo de 1906, justamente en homenaje a la muerte de Mitre, que Bartolomé Mitre murió en 1906. Por lo tanto, vemos cómo un artefacto contemporáneo absoluto, es decir, de una persona que acababa de fallecer como Mitre, es también llamada reliquia histórica. Es un objeto contemporáneo
que nada tiene que ver con el paso del tiempo, con la historia en el sentido de lo pasado, simplemente sí con la cuestión de lo sacro, lo consagrado. Es una reliquia, el chambergo de Mitre, ahí aparece referido como que es una reliquia histórica, porque Mitre es una referencia, es un gran hombre, por lo tanto su sombrero, su chambergo, es una reliquia histórica. Sin embargo, lo histórico no tiene que ver con la historia pasada, sino con algo contemporáneo, pero que es consagrado, que es digno de merecer dentro de la historia. ¿Sí? Bueno, dejamos acá para no extender mucho más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elia, estuvo buenísimo. Yo tengo que hacer unas aclaraciones institucionales. Lamento mucho, algo pasó con el cupo del Zoom, que solo pudieron entrar 100 personas y dejamos fuera a otras, pero bueno, para eso teníamos el Facebook, para cubrirnos y pasaron al Facebook. Y quiero agradecer también muchísimo a las personas que participaron desde el Facebook, que estuvieron muy activas con las preguntas y los comentarios desde allí, así que la verdad es que le agradecemos mucho y pedimos disculpas. Vamos a tratar de solucionarlo para la próxima y para que la mayoría pueda entrar al Zoom. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, sobre todo los que están en Zoom, que lo pueden hacer desde acá y le podemos habilitar el micrófono. La próxima clase, Elia se va a explicar mucho más. Yo en realidad me quedé pensando, empiezo yo, me quedé pensando mucho en esto de lo que vos decías del recorrido de los objetos, ¿no? Y cuando el primer objeto que mostrás tiene que ver justamente con este abanico que traen las lentejuelas y hacen la bandera y después, bueno, todo este recorrido, ¿no? Y pensaba en la bandera que tenemos, la bandera de los Andes que tenemos en el Museo Marc, que en realidad se hace, creo que en 1950, y que se copia exactamente de la bandera de los Andes, ¿no? Esta relación entre lo que vos contás también, que son los museos históricos, de la reliquia al facsímil y a la reproducción y a las figuras de cera, ¿no? Hay como toda una vuelta ahí de tratar de mostrar el objeto histórico en su tamaño, en su forma, y contextualizarlo muy fuertemente, pero también se habla de una reliquia, ¿no? Entonces, como la reliquia me parece que tiene un efecto propagador y el objetivo de la reliquia es nacionalizar, buscar algunos valores y darlos a conocer entre los públicos, ¿no? Sí, si querés aclaro algo de esto para ir adelantando y sembrar curiosidad para la próxima. Justamente la próxima, el próximo encuentro, y en los próximos años, ¿sí? En la década del 20 y del 30, y en el 40 en adelante también, justamente lo que va a predominar, yo lo que quería ir mostrando era ver el paso de la reliquia, el objeto original, el aura del objeto original, a cómo a través de la década del 20, del 30, si se quiere, no valor, sino los directores de museos, los promotores de los museos, Udaondo, Marc, por lo menos Udaondo es clarísimo el interés, que justamente para mostrar cómo el interés no pasa a ser el objeto reliquia, sino justamente la réplica y la transformación, es decir, el objeto, cualquier tipo de objeto contemporáneo incluso, que permita representar la historia. No el objeto mudo, sí, no dejar el objeto mudo. No sé si puedo mostrar, miren, a ver si voy para atrás, exactamente esta postal, que me la salteé, pero esta postal de una sala del Museo Histórico Nacional en 1905, lo que muestra es justamente el placer, el objetivo de mostrar las reliquias sin intermediación en esta primera postal, en esta primera sala. Entonces, porque el valor está puesto en el objeto original,
En la segunda sala, que ya es el dormitorio de San Martín, ya vamos a pasar, aunque esto es original, obviamente son piezas originales, el dormitorio de San Martín en 1902, pero ya vamos a pasar, vamos a ir dando paso a una museografía contextualizada en donde el valor no va a estar puesto tanto, el objetivo no va a estar puesto en mostrar el objeto original, el como reliquia, sino en que el espectador, el visitante, pueda ver la representación de una escena, la representación de un contexto. Y entonces, de acá en adelante, las próximas vamos a ir viendo cómo es esa transformación a la que vos te referís, las réplicas, justamente los artefactos que van a dar vida a lo que se va a llamar la museografía, la puesta museográfica más contemporánea. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Dejamos las preguntas para la próxima y las hacemos todas juntas. Lo que sí les vamos a mandar en breve el listado bibliográfico que nos dejó Elida sobre los museos históricos, que en parte estuvo hablando de ella bastante. Hay muchos, por suerte, que están en línea, así que si están interesados se los van a poder bajar y los van a poder leer. Y por mi parte nada más, y agradecerles a todos la asistencia. Espero que nos disculpen por estos problemas técnicos, pero que no fueron tan graves tampoco. Y los esperamos el miércoles que viene a las 18 horas. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.